4 de mayo de 2026, estamos de regreso en El Mundo Ahora, la franja informativa de la tarde en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez, es un gusto acompañarlos. Vamos a revisar las principales noticias del día. El presidente estadounidense Donald Trump denunció que Irán atacó barcos ajenos al conflicto en el estrecho de Hormuz, incluyendo un carguero surcoreano, mientras el jefe del ejército dijo haber hundido embarcaciones iraníes, pero la nación de mayoría persa lo negó. Esto cuando se empieza a cumplir el denominado Proyecto Libertad de Estados Unidos para guiar barcos varados en el estrecho. El presidente ruso Vladimir Putin declaró una tregua unilateral para los días 8 y 9 de mayo con motivo del Día de la Victoria, en el que se conmemora el triunfo sobre la Alemania nazi. Su par, el ucraniano Volodymyr Zelensky, dijo que el alto el fuego anunciado no era serio, pero comunicó que también entrará en tregua entre el 5 y 6 de mayo. En Ereván, Armenia, concluyó la cumbre de la Comunidad Política Europea, que reunió a 50 jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos los líderes de la Unión Europea y países como Ucrania o Reino Unido. Por primera vez también participó Canadá. Abrimos en Oriente Medio, donde una vez más la tensión aumentó. Teherán negó que Estados Unidos haya hundido 6 embarcaciones iraníes. Esto luego de la declaración del presidente Donald Trump, quien dijo que la operación en la que habrían sido hundidas 6 lanchas rápidas hace parte del Proyecto Libertad, anunciado por el republicano para que buques represados en Hormuz puedan atravesar el estrecho. Trump también confirmó que un carguero surcoreano había sido alcanzado por un ataque iraní. Todo ello en medio de una seguidilla de afirmaciones cruzadas, pues más temprano la República Islámica negó que 2 mercantes estadounidenses hubieran pasado por Hormuz, como lo había anunciado el Comando Central estadounidense. Irán ha atacado a naciones ajenas al proyecto de movimiento de buques, Proyecto Libertad, incluyendo un carguero surcoreano. Quizás sea hora de que Corea del Sur se una a la misión. Hemos derribado 7 lanchas rápidas, o como ellos las llaman, lanchas veloces. Es todo lo que les queda. Aparte del buque surcoreano, hasta el momento no se han registrado daños en el estrecho. El secretario de Guerra Pete Hegseth y el jefe de Estado Mayor Conjunto Dan Kane ofrecerán una rueda de prensa mañana por la mañana. Entre tanto, Emiratos Árabes Unidos informó que interceptó 3 misiles de crucero sobre sus aguas territoriales provenientes de Irán. Así lo indicó el Ministerio de Defensa emiratí, que detalló que fueron disparados 4 proyectiles, pero uno cayó al mar. Al mismo tiempo, se informó que una planta petrolera fue impactada por un dron procedente de Irán y que 3 ciudadanos indios resultaron heridos. Se trata entonces del primer derribo de misiles desde la entrada en vigor del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. Abu Dhabi dijo que está en pleno derecho de responder al denunciado ataque. Las defensas aéreas de Emiratos Árabes Unidos están haciendo frente actualmente a ataques con misiles y drones procedentes de Irán, y el Ministerio de Defensa afirma que los ruidos que se oyen en diversas zonas del país se deben a la respuesta de los sistemas de defensa aérea emiratíes contra misiles balísticos, misiles de crucero y drones. Vamos al Líbano, porque el jefe de Hezbollah, Naim Qassem, negó que el grupo islamista esté en tregua con Israel. Esto en medio de los ataques cruzados que se han registrado en varias jornadas. Este lunes, militantes de Hezbollah se enfrentaron a militares israelíes desplegados en el sur del territorio, mientras Tel Aviv emitió alertas por ataques más allá de la línea amarilla fijada con Beirut. Ampliamos la información. ¿Hay alto el fuego en Líbano? A pesar de que en un inusual cara a cara, Tel Aviv y Beirut alcanzaron un cese de hostilidades en abril y luego se extendió hasta mayo, los enfrentamientos no cesaron por completo. Y mientras el canal entre el gobierno de Líbano e Israel sigue abierto, el partido y milicia armada chiita del Líbano, Hezbollah, rechaza un diálogo directo. لا يوجد وقف إطلاق نار في لبنان. No hay alto al fuego en Líbano, sino una agresión israelí estadounidense en curso. Apoyamos la diplomacia que conduzca al cese de la agresión y a la implementación del acuerdo mediante negociaciones indirectas. Pero las negociaciones directas son una concesión gratuita sin ningún beneficio. El presidente del Parlamento libanés, el político chiita de mayor rango y aliado de Hezbollah, dijo este lunes que no podía haber negociaciones con Israel sin el fin de la guerra.
La prioridad debe ser detener la guerra antes que cualquier proceso político, y cualquier negociación sin garantías para detener la agresión es inaceptable. Estas declaraciones llegan mientras las fuerzas israelíes ordenaban a los residentes evacuar otros 4 pueblos del sur del Líbano y pone de relieve los límites a los intentos de la Casa Blanca por terminar la guerra entre los estados vecinos. El ejército israelí dijo este lunes que están atacando infraestructura que, según dicen, pertenece a Hezbollah y están más allá de la línea amarilla que el propio Israel trazó para su ocupación. Mientras el domingo, la milicia chiita afirmó haber llevado a cabo 11 operaciones contra las fuerzas israelíes en el sur del Líbano. Israel volvió a invadir el Líbano en marzo para, según dijo, erradicar a Hezbollah, luego de que este grupo abriera fuego en apoyo de Teherán tras el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán. Teherán dice que cualquier acuerdo debe también detener los combates en el Líbano, pero para Washington son cuestiones independientes. Cambiamos de tema, hablamos sobre la guerra en Ucrania porque el presidente ruso Vladimir Putin declaró este lunes una tregua a los días 8 y 9 de mayo con motivo del Día de la Victoria, en el que se conmemora el triunfo soviético contra la Alemania nazi en 1945. Su par ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que esta tregua no era seria, pero comunicó que también entra en alto el fuego entre el 5 y 6 de mayo. Por otro lado, los combates continúan. El ejército ruso mató al menos 6 personas en un ataque con misiles en la región de Kharkiv, según informaron las autoridades. Por otro lado, el alcalde de Moscú denunció que un dron ucraniano impactó contra un alto edificio residencial sin causar víctimas a unos 10 kilómetros del Kremlin. Al mismo tiempo, hemos tomado nota de una declaración realizada por el jefe de la región de Kiev en Ereván durante la cumbre de la Comunidad Política Europea, que contenía amenazas de atacar Moscú específicamente el 9 de mayo. Las Fuerzas Armadas de Rusia tomarán todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los actos conmemorativos. Si el régimen de Kiev intenta llevar a cabo sus planes criminales para perturbar la celebración del aniversario número 81 de la victoria en la Gran Guerra Patria, las Fuerzas Armadas de Rusia lanzarán un ataque masivo con misiles en represalia contra el centro de Kiev. En otras noticias vamos a Armenia porque en Ereván, la capital, se llevó a cabo la cumbre de la Comunidad Política Europea, una iniciativa impulsada por el presidente de Francia en 2022 a raíz de la invasión rusa de Ucrania. De hecho, Volodymyr Zelensky fue uno de los asistentes al encuentro en el que participaron 50 jefes de Estado y de Gobierno, y entre ellos por primera vez Canadá. El primer ministro Mark Carney justamente ofreció a su homólogo ucraniano $200 millones en una reunión que sostuvieron en el marco del encuentro. A su vez, el presidente francés declaró que Europa tendría que responder en caso de que las empresas energéticas obtengan beneficios extraordinarios o adopten comportamientos especulativos a raíz de la guerra en Oriente Medio. En otras noticias vamos a Alemania, puntualmente a Leipzig, donde un ciudadano alemán de 33 años es el presunto responsable de un atropello masivo que dejó 2 muertos y 22 heridos. Los hechos ocurrieron en la tarde del lunes cuando un auto ingresó en una calle peatonal en el casco histórico de la capital sajona y recorrió entre 300 y 400 metros, arrollando a viandantes a su paso. Todavía están investigando los motivos del presunto autor, quien fue detenido sin oponer resistencia. El presidente Donald Trump confirmó que visitará China para reunirse con su homólogo Xi Jinping. El republicano dijo que será un viaje importante. Esto pese a la rivalidad comercial entre ambos gigantes y a la tensión que ha marcado la relación entre los mandatarios. Voy a reunirme con el presidente Xi en 2 semanas. Tengo muchas ganas de verlo, pero diré, estoy liderando. Tenemos una rivalidad amistosa, muy amistosa, pero será de hecho un viaje muy importante. Estados Unidos informó este lunes que el secretario de Estado viajará el miércoles a Roma y al Vaticano. Marco Rubio se reunirá con líderes de la Santa Sede y con sus homólogos italianos. Una visita de 3 días que ocurre en el contexto del deterioro de las relaciones bilaterales con Italia y con el Vaticano por los ataques de Trump al Papa León XIV, nacido en Chicago y un crítico de la guerra en Irán y de las políticas anti-inmigración del republicano. También en medio de una dura retórica contra aliados europeos, socios de la OTAN, y la amenaza de retirar tropas en Alemania e Italia. Nos lo cuenta Jesús Yajure. Marco Rubio viajará a Roma el miércoles y se reunirá con el Papa León XIV el jueves, confirmaron el Departamento de Estado y el Vaticano. Una visita oficial de 3 días en las que Rubio buscará reparar la tirante relación entre Estados Unidos y el primer pontífice de origen estadounidense.
El secretario Rubio se reunirá con los dirigentes de la Santa Sede para analizar la situación en Medio Oriente y los intereses comunes en el hemisferio occidental. Las reuniones con sus homólogos italianos se centrarán en los intereses comunes en materia de seguridad y en la coordinación estratégica. Las tensiones entre el presidente Donald Trump y el Papa han escalado desde marzo, cuando el pontífice se pronunció contra la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y criticó el discurso de guerra santa para promover el conflicto. El republicano respondió con ataques en un mensaje en su red social. El Papa León XIV es débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior. No quiero un Papa que piense que está bien que Irán tenga un arma nuclear. León XIV debería estar agradecido. No figuraba en ninguna lista para ser Papa. Si yo no estuviera en la Casa Blanca, León XIV no estaría en el Vaticano. Durante su gira a África, el pontífice explicó a reporteros que no tenía interés en debatir con el mandatario, que era un deber católico expresarse contra la guerra y reiteró que no tenía miedo de su administración o de hablar del mensaje del Evangelio. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, cercana aliada de Trump y la única jefa de Estado europea en asistir a su inauguración en enero de 2025, salió en defensa del Papa. Pienso que las declaraciones, en particular contra el Papa León, son inaceptables y expreso mi solidaridad a León XIV. Meloni recibirá a Rubio el viernes antes de su regreso a Washington. Actualizamos la situación del crucero que padece un brote de hantavirus entre sus pasajeros. 3 personas murieron mientras otras 3 están graves. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud aseguró que el riesgo de propagación es bajo. El barco zarpó desde el sur de Argentina en marzo y se dirigía a Cabo Verde, donde no se les permitió ingresar. Ramiro Cueva Barberena nos amplía. Continúa la controversia por el barco con pacientes enfermos por un brote de hantavirus que mató a varios pasajeros. El navío fue rechazado por las autoridades de Cabo Verde, lugar de destino, alegando razones de seguridad pública. El Ministerio de Sanidad sudafricano brindó detalles sobre la situación de los pasajeros. Tenemos conocimiento de que había un grupo de turistas, aproximadamente 150 en el barco, procedentes de Argentina con destino a Cabo Verde. Durante el trayecto visitaron numerosas islas, especialmente zonas de observación de aves, y cuando se dirigían a Santa Elena, un señor de 70 años se enfermó. Al llegar a Santa Elena, intentaron ayudarlo, pero lamentablemente falleció. Era de Países Bajos. Su esposa fue trasladada en avión al aeropuerto internacional de Tambo para regresar a casa, ya que no podía continuar a bordo. Ella no estaba enferma, pero al llegar al aeropuerto se desplomó y fue llevada al hospital, donde lamentablemente falleció. Por otro lado, el director regional de la OMS para Europa bajó el nivel de alarma y descartó la necesidad de tomar medidas. Las infecciones por hantavirus suelen estar vinculadas a la exposición ambiental, exposición a la orina o heces de roedores infectados. Aunque es grave en algunos casos, no se transmite fácilmente entre personas. El riesgo para el público general sigue siendo bajo. No hay necesidad de pánico ni de restricciones de viaje. El crucero, actualmente anclado en las costas de África Occidental, zarpó de la ciudad argentina de Ushuaia en marzo. En su trayecto pasó por la Antártida continental, las Islas Malvinas, Georgia del Sur, la isla Nightingale, Tristán, Santa Elena y la isla Ascensión, todas en el Océano Atlántico. La compañía operadora baraja la posibilidad de desembarcarlos en las Islas Canarias. En Argentina, los periodistas acreditados para ingresar a la Casa Rosada, la sede del gobierno, pudieron volver a entrar tras una semana de bloqueo por parte de la administración de Javier Milei. Esto luego de que el 23 de abril el Ejecutivo restringiera en una medida inédita el acceso de los reporteros a su habitual lugar de trabajo, lo que había provocado fuertes críticas de asociaciones de periodistas y de la oposición. Según el gobierno, se trataba de una medida preventiva mientras se impulsaba una investigación judicial contra 2 reporteros de Todo Noticias que filmaron supuestamente en lugares restringidos, algo que ellos niegan. Cerramos con la entrega de los premios Pulitzer porque entre los galardonados se encuentran las agencias de noticias Associated Press y Reuters. También el Washington Post, ganador de la categoría al servicio público por su análisis sobre los recortes y cambios en las agencias federales impulsados por la administración Trump. Agencia P se llevó el premio de reportajes internacionales con su investigación sobre empresas estadounidenses que contribuyen a sentar las bases de vigilancia del sistema y control del gobierno chino. Y Reuters ganó el premio a la mejor cobertura nacional tras analizar cómo Trump ha utilizado el gobierno federal y la influencia de sus seguidores para expandir su autoridad presidencial e intentar castigar a sus adversarios. Fin del informativo, gracias por su sintonía.